Mi padre metió la cabeza en el agua, frotándome una y otra vez hasta que apareció un rostro hermoso y delicado. Al volverse, le dio una fuerte bofetada a la madre concubina. «Mi hija es tan hermosa, ¿por qué lo ocultaste?». Desde entonces dedicó todo su esfuerzo a hacerme el canario dorado más exquisito. Cuando seas favorecida por el príncipe heredero, lo mejor de este mundo te pertenecerá. Pero el día que el príncipe heredero quiso tomarme como su concubina, hablé con indiferencia. Ahora que ya no soy pura, ¿de verdad a su Alteza no le importa? Mi padre nunca supo que antes de conocer al príncipe heredero, ya había estado con un hombre al que ni siquiera él se atrevía a ofender. En el patio apartado donde vivíamos mi madre concubina y yo, mi padre, al ver mi rostro, se sintió encantado y furioso a la vez. Se giró y volvió a abofetear a la madre concubina. Al verlo levantar el pie para patear, instintivamente me abalancé hacia ella, protegiéndola. Lin Dai. La concubina se liberó de los guardias, aferrándose a mí, con los ojos llenos de odio hacia mi padre. Bajó el pie, con una fría mueca de desprecio. «Mi hija es tan hermosa, ¿por qué la escondiste?». La concubina me abrazó fuerte con manos temblorosas, ojos rojos y voz suave. «Por favor, perdona a la niña, es tu hija. Haré lo que me pidas, solo perdónala». Pero el corazón de mi padre permaneció impasible. Me observó con atención como si fuera un bien preciado. En cuanto me metió al agua sin decir palabra, ya lo supe. Mi padre había renacido. En mi vida pasada, me consideraba fea, tratándonos a mí y a la concubina como simples sirvientas en el patio trasero. Pero en realidad, yo era la hija más hermosa de la familia Lin. Tan hermosa que la concubina tuvo que ocultarme por todos los medios. Ahora, ya no era posible ocultarlo todo. Me sacaron del patio remoto. Los mejores residentes de la mansión se habían preparado para mí. Mi padre invitó a instructores del palacio y casas de música para que me enseñaran a bailar. El mismo baile que era la preciada luz de luna blanca en el corazón del príncipe heredero. Ya no podía ver a la concubina madre. Solo cuando mi actuación era impecable, mi padre le permitía visitarla una vez. «Tu concubina madre está tramando algo», dijo, «temo que te corrompa». Asentí obedientemente y respondí con suavidad. «Lo entiendo, padre». «¿Me guardas rencor?», preguntó con suavidad. «Te descuidé antes. Pero ten por seguro que de ahora en adelante en esta mansión, las mejores joyas y sedas serán tuyas». Me miró con gran ternura. Interpreté a una chica que nunca había visto tal esplendor, con los ojos abiertos, llenos de asombro. «¿De verdad?». «Claro», sonrió. «¿Te he mentido alguna vez?». Curvé los labios en una sonrisa radiante, respondiendo con aparente sinceridad. «Mi padre es muy bueno conmigo». Mi padre estaba muy contento, la satisfacción se le notaba en el rostro. «Todo esto es por ti. Un día, cuando seas favorecido en el Palacio Oriental, lo mejor del mundo, lo que desees, será tuyo». Los banquetes de primavera fueron numerosos. Tras considerarlo detenidamente, mi padre eligió el festín de flores en la residencia de la princesa, y le ordenó a mi segunda hermana que me llevara y ampliara mis horizontes. Antes de partir, mi segunda hermana me miró de arriba a abajo con una expresión de confusión. «Quédate detrás de mí. No metas problemas a los nobles». Asentí obedientemente. «Hermana segunda, no me culpas, ¿verdad? El patio donde vivo ahora era para ti. Los adornos de oro y plata de mi habitación fueron tuyos. Pero desde que mi padre descubrió mi rostro, todo se volvió mío con tanta facilidad». Mi segunda hermana se detuvo, contuvo la respiración un instante y se dio la vuelta sin decir palabra. En mi vida pasada, mi segunda hermana murió en la mansión del príncipe heredero. Cuando encontramos su cuerpo en una fosa común, tenía una herida abierta en el pecho, un vacío por dentro. Su piel estaba pálida, sin sangre, morada por el frío. Fue una crueldad indescriptible. Los ojos de la concubina madre estaban rojos mientras temblaba durante los ritos funerarios. Caí al suelo vomitando hasta que no me quedó nada en el estómago. Ahora, al verla viva ante mí, no pude evitar susurrar. «La segunda hermana se ve bien ahora, qué bien». Frunció el ceño y me lanzó una mirada de advertencia antes de girarse hacia la ventanilla del carruaje. «Recuerda lo que te dije, no llames la atención». Bajé la cabeza y respondí en voz baja.
Mientras mi segunda hermana no me culpe. No lo haré. Poco después el carruaje llegó a la mansión de la princesa. Nuestro estatus no era alto, y con mi segunda hermana protegiéndome deliberadamente, pocas miradas se posaron en mí. El príncipe heredero Ji Chao se alzaba entre la multitud, deslumbrante e inigualable. Este encuentro me hizo sentir como si hubieran pasado siglos. Mientras lo observaba en silencio, su mirada penetrante se dirigió repentinamente hacia mí, deteniéndome en mi lugar. El corazón me dio un vuelco, pero por fuera mantuve una leve sonrisa, inclinándome a modo de saludo. Por un instante Ji Chao pareció sobresaltado, pero se giró rápidamente al oír las palabras de quienes lo rodeaban. ¿Qué miras? ¿No te dije que recordaras tu lugar? La mano de mi segunda hermana aferró la mía de repente, tirando con tanta fuerza que me dolió. Forcé una sonrisa y me acerqué más, susurrando con curiosidad. ¿Sabes quién es? Sus rasgos son como el jade, alto y despampanante como salido de un cuadro. Ni lo sueñes. Es el mismísimo príncipe heredero. Su temperamento es insondable. ¿Aún quieres vivir? Bajó la voz y bajó la mirada para ocultar su turbación. Sabía bien que el baile que me enseñaron era precisamente el que más amaba el príncipe heredero. Antes que yo, ella también lo había aprendido. Pero como yo destacaba tanto, incluso las matronas del palacio me elogiaron. Este baile era como si el cielo mismo lo hubiera creado para ella. Su padre obligó a la segunda hermana a detenerse y a tomar la cítara de 7 cuerdas. Se decía que el heredero de la casa del duque adoraba la cítara de 7 cuerdas y poseía una destreza notable. Esa noche la segunda hermana fue castigada, obligándola a arrodillarse en el salón ancestral. Su crimen fue haberme jalado de la mano ese día, algo que una criada le contó a mi padre. No sabes cuidar de tu hermana menor. Reflexiona sobre esto bien, decretó mi padre. Le llevé unos platos pequeños. En la penumbra del salón ancestral, se arrodilló sola ante las opresivas tabletas espirituales, como si pudieran devorarnos por completo. Al verme, su rostro se ensombreció. ¿Por qué has venido? Vuelve enseguida. Le puse la comida cuidadosamente delante. Solo estos pocos platos. Come algo para saciar tu estómago. Una vez que la ira de papá se calme, te liberará. Sus ojos se enrojecieron, pero su voz era gélida. ¿Qué sabes tú? Me quedé paralizado, luego levanté la mirada hacia ella y de repente sonreí. Entiendo. Mi voz era firme. Me miró atónita sin palabras. La luz de la luna se filtraba en el salón, proyectando apenas 7 centímetros de luz, insuficiente para disipar la sofocante oscuridad. Nuestra hermana mayor ya había sido enviada por nuestro padre como concubina del general Xinhua, a cambio de un puesto de 6º rango. Los pies del general estaban insoportablemente sucios. Ante su ceño fruncido, la apartó y se la entregó a un subordinado. Esa muchacha, hermosa como una flor, pronto se suicidó entre los lobos del cuartel. Después de la hermana mayor, debería haber sido el turno de la segunda hermana. En mi vida pasada, antes de la muerte de mi segunda hermana, cualquier cosa que hubiera hecho dentro de la mansión del príncipe heredero había llevado a Ji Chao a una venganza desesperada contra la familia Lin. Cuando la madre concubina y yo regresamos de atender su funeral, mi padre nos bloqueó la entrada. Ese día, la lluvia caía a cántaros, cubriéndome la cara con riachuelos fangosos. Él había descubierto el secreto que la concubina madre y yo habíamos ocultado durante tanto tiempo. Yo a mis 15 años, tenía un rostro asombrosamente parecido a la preciada luz de luna blanca del príncipe heredero. Así, mi padre enloqueció. Encarceló a la concubina y me obligó a acercarme al príncipe heredero. Pero al príncipe heredero nunca le faltaron sustitutos. Uno con ojos como la blanca luz de su luna. Uno con una nariz como la de ella. Otro con labios como los de ella. Lo más aterrador de todo era que dentro del palacio interior, había alguien exactamente igual a ella, escondida donde ningún forastero pudiera verla. Ese día, aunque era claramente verano, el aire era gélido. Bajo el sol abrasador, estaba empapado en sudor y tenía el cuerpo manchado de sangre. Lindie. La segunda hermana me llamó, su voz temblorosa me arrancó de la agonía. Sonreí levemente y me sequé las lágrimas con naturalidad.
Hoy mi padre me preguntó, ¿sabes que mi hermana mayor murió de una enfermedad? El rostro de mi segunda hermana palideció como si recordara algo terrible. Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas le corrían por las mejillas. Le levanté la cara con suavidad y le susurré. Mi querida hermana, el marqués Wyan tiene más de 40 años, es viudo y tiene una hija de tan solo 10. Vive lejos en la ciudad de Wan, pero dicen que es fiel y leal. En unos días regresará a la capital y luego pasará por el templo de Wamin, en las afueras. Ve a verlo allí. Todo su cuerpo se tensó, mirándome con incredulidad. ¿Qué intentas hacer? Sonreí fríamente retrocediendo un paso. ¿Qué más puedo hacer? ¿Debería dejarte atrapada en este lugar devorador de hombres para siempre? Respiraba agitadamente y fruncía el ceño. ¿Cómo puedo irme de aquí? Lindie, no causes problemas. Claro que tengo una manera. ¿O preferirías casarte con un joven amo que solo conoce la indulgencia? Con nuestra posición, en el mejor de los casos te convertirías en una noble concubina. Y la mansión del duque ya cuenta con 8 concubinas así, todas fallecidas por enfermedad. Pero, ¿quién sabe la inmundicia que se esconde en su interior? La casa del duque pertenecía a la facción del príncipe heredero. Padre claramente había decidido aferrarse a él, sin escatimar recursos. Tras dejar a mi segunda hermana, me di una bofetada y regresé a mi habitación tambaleándome entre lágrimas. Padre no tardó en aparecer ante mí. Cuando vio la marca roja en mi cara, su expresión se ensombreció al instante. ¿Fue Lin Su quien te golpeó? Contuve las lágrimas y respondí con voz entrecortada. Como le quité sus pertenencias, es natural que me desagrade. El rostro de mi padre se contorsionó de dolor. ¡Qué desgraciado desagradecido! Se giró para castigar a mi segunda hermana, pero enseguida lo agarré de la manga. Padre, mejor déjala ir al templo de Wamin a rezar por mí. Si no nos vemos, su ira podría calmarse. Si reza por mi bendición para entrar al Palacio Oriental, no volveré a pelear con ella. Al fin y al cabo somos hermanas, nos necesitaremos mutuamente en el futuro, ¿no? Mis palabras le llegaron al corazón. Su rostro se suavizó. Muy bien. Haz lo que dices. A la mañana siguiente enviaron a la segunda hermana al templo de Wamin. Al salir de la habitación de su padre antes de partir, sus ojos dirigidos hacia mí estaban cargados de pensamientos no expresados. Me incliné profundamente sonriendo dulcemente. Hermana segunda, en este viaje debes ser obediente. Si llego a un puesto alto, seguro que nos volveremos a encontrar. Su rostro vaciló, pero con mi padre detrás de mí, solo resopló fríamente y pasó de largo sin decir palabra. En mi vida pasada, fue mi segunda hermana quien descubrió mi rostro oculto. Para entonces ya se había convertido en la concubina del príncipe heredero y regresaba a casa en gloria. Cuando me obligaron a caer al agua, fue ella quien me cubrió el rostro con su capa mientras subía a tierra. ¡Qué vergüenza traes a la familia Lin! La enviaste de vuelta a los aposentos de la concubina madre de inmediato. Poco después, la mansión del príncipe heredero anunció su muerte. La concubina madre permaneció aturdida un día entero, retrasando nuestra huida. Debemos recoger sus restos, dijo. No podemos dejar que se convierta en un fantasma errante. En esta vida, no volveremos a ser fantasmas errantes. Pasó la primavera, llegó el otoño. Mi danza de los 6 encantamientos alcanzó la perfección. Las matronas del palacio no pudieron enseñarme más. No me queda nada que pueda transmitir. Con el tiempo, jovencita, tu logro será inigualable. Mi padre me admiraba con fervor. Él sabía mejor que nadie que mi baile superaba con creces lo que mi segunda hermana había logrado en su vida anterior. Lindai, de verdad que no has decepcionado a tu padre. Me incliné en un elegante saludo con una sonrisa deslumbrante y recatada a la vez. En ese momento, la concubina irrumpió con los ojos llenos de odio. Lin Yunye. Si te atreves a tocar a mi hija, jamás te lo perdonaré. Su voz era ronca con la desesperación de quien está a punto de morir. Mi padre no prestó atención a su histeria. Su mirada permaneció fija en mí. Con calma, me llevé un pañuelo a los labios. Madre concubina, padre, solo hace esto por mi bien.
Apenas había salido de mi boca cuando una bofetada me azotó la cara. ¿Qué te he enseñado todos estos años? ¿Lo has olvidado todo? En tan solo unos meses te has vuelto así. Me llevé una mano a la mejilla dolorida, riendo fríamente. Las enseñanzas de la concubina madre eran comida podrida y un patio destartalado. Esas enseñanzas no las necesito más. Después me volví hacia mi padre con los ojos rojos de lágrimas. No quiero volver a verla. Envíala a la finca. Lin Dai. La concubina no podía creer lo que oía. Paso a paso me alejé de ella y me senté en la silla alta junto a él. Mi padre ya me ha nombrado hija legítima de la esposa principal de la familia Lin. Mis aposentos están llenos de joyas, sedas y brocados. ¿Podría mi concubina darme algo así? Por favor, no me culpes. Solo deseo vivir bien. El golpe la impactó como un rayo y se desplomó en el suelo, desesperada. Por fin, mi padre habló. Llévala a la finca de Wannan. Entonces me miró buscando en mi rostro cualquier rastro de engaño. Solo incliné la cabeza y lloré en silencio. Ella es mi madre biológica, ¿por qué me trató así? Su expresión se tranquilizó y me dio una palmadita en el hombro para consolarme. Lin Dai aún tiene a su padre. Dedicaré todas mis fuerzas a abrirte el camino. Levanté la cabeza con los ojos brillantes de devoción filial. En el pasado fui una insensata, pensando que mi padre ya no me quería. Por favor, perdóname. De ahora en adelante solo tengo a mi padre. Asintió con fuerza. Padre e hija se apoyarán mutuamente. Pero menos de 2 días después de que la concubina madre fuera despedida, llegó un edicto imperial que le puso el rostro de padre pálido. Irrumpió en mis aposentos con la mirada fría como una serpiente. Tu segunda hermana se ha comprometido con el marqués Wayan. ¿Sabías esto? Me quedé paralizado, levantándome de la sorpresa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tu segunda hermana conociera al marqués Wayan? Mi padre me miró fijamente un buen rato con una mirada feroz, antes de rechinar los dientes. Se conocieron en el templo Minghua. Qué audacia atreverse a algo así delante de mis narices. ¿No fuiste tú quien le sugirió ir allí? Se me saltaron las lágrimas al instante. Eso fue hace medio año. ¿Cómo iba a saber que ella se acostaría con él? ¿Acaso no era cercana a la duquesa? ¿Cómo era posible? La sospecha en sus ojos se desvaneció, aunque su furia permaneció. Acababa de establecer vínculos con la casa del duque, con la intención de usar al heredero para colocarme allí. Pero antes de que pudiera organizar que la segunda hermana conociera al heredero, el compromiso entre ella y Wayan ya estaba sellado por decreto imperial, irreversible. Pero ¿cómo podía un hombre como él aceptar la derrota? En 2 días su segunda hermana fue inmovilizada contra el suelo, con la espalda surcada de marcas de ingenio. Su padre se sentó encima, frío y venenoso. ¿Cómo pudo la familia Lin tener una hija tan desvergonzada? Te doy una oportunidad. Ve con el marqués Wayan. Por cualquier medio asegúrate de que este matrimonio se rompa. Lin Su, sabes qué decisión tomar, ¿verdad? La segunda hermana alzó su rostro pálido con una fría sonrisa dibujándose en él. Ya no tienes con qué amenazarme. Insolente miserable. La taza de té que mi padre tenía en la mano voló hacia su frente rompiéndose. Sangre y té corrieron por su rostro, un desastre lamentable. Pero ella solo rió con más fuerza. Por un instante incluso mi padre flaqueó ante su desafío. Su tono se suavizó. Tu madre está en la finca. He oído que pasa noches sin dormir. Lin Su, eres su hija obediente. Antes de que terminara, la segunda hermana estalló en una carcajada desgarradora, como el lamento de un fantasma. Tos, tos. Está muerta. Llevaba muerta mucho tiempo. Sus ojos ardían de odio, fijos en el rostro de su padre. Si no la hubieran sujetado, lo habría destrozado. Tú. Padre temblaba entre la sorpresa y la duda, necesitando un largo instante para recobrar la compostura. Pero mi segunda hermana ya no estaba bajo su control. Guiada por mi mano, había descubierto la muerte de su madre antes de lo previsto por el destino. ¿Cómo ibas a saberlo? A menos que...
En ese instante una intención asesina brilló en sus ojos. Chica infiel y desafiante, llévala al salón ancestral y confínala. No le dio oportunidad de hablar más, haciendo un gesto con la mano para que los sirvientes se la llevaran. Señor Lin, ¿cómo piensa tratar a mi prometida? Un grupo de hombres entró rápidamente. El marqués Wang entró con paso frío y autoritario, mientras la joven a su lado rompía a llorar al ver a su segunda hermana. Su segunda hermana. Ella lloró. Padre, por favor, salva a la segunda hermana. Padre frunció el ceño y su rostro se contorsionó con desagrado. Disciplino a mis hijos. ¿Acaso el marqués también piensa interferir? El decreto imperial ha sido concedido. Lin Su no solo es tu hija, sino también mi prometida. ¿Toman el decreto a broma? La mirada del marqués era afilada como una espada, y su peso se cernía sobre el salón. Padre se estremeció de furia, pero no se atrevió a estallar. Hombres, devuelvan a la futura señora de nuestra casa a mi mansión. Una criada se adelantó, pero su padre la detuvo. ¿Qué quieres decir? Sigue siendo hija de la familia. El marqués soltó una risita. La emperatriz viuda ha oído hablar de la habilidad de Lin Su con la cítara de 7 cuerdas y la ha llamado para que la acompañe. ¿Se opone el señor Lin? Soltó un bufido frío de desprecio. De hecho, parece que el señor Lin ha estado aplicando castigos privados a mi futura esposa. En su estado actual, si la emperatriz viuda pregunta. La expresión de su padre se ensombreció. Tras sopesar los peligros, finalmente se volvió hacia la segunda hermana. Hoy actué precipitadamente. De ahora en adelante seguirás al marqués. Dedícate al servicio. La cítara de 7 cuerdas que apenas has comenzado. No avergüences a la emperatriz viuda. Sé feliz y decorosa. Lo pasado debe permanecer pasado. De ahora en adelante miren hacia lo nuevo. Ante la mirada de la palabra hacia lo nuevo, la segunda hermana se estremeció, mientras el marqués Wang arqueaba la ceja con significado. Su padre debió de desear en secreto empujarla hacia la muerte. Con alguien nuevo siempre hay alguien viejo. Junto con la cítara de 7 cuerdas, era difícil no pensar en esa persona dentro de la casa del duque. Sin embargo, el marqués Wang hizo caso omiso de tales significados ocultos. Simplemente sostuvo a la segunda hermana con suavidad, con una intención protectora evidente. La niña a su lado también se abalanzó con preocupación en la voz. Hermana, ¿estás bien? Estás ardiendo. Padre. La expresión del marqués Wang cambió. Sin dudarlo, cargó a la segunda hermana en brazos y salió a paso rápido. En la puerta se detuvo y lanzó una mirada burlona a mi padre. Una vez el célebre erudito de la corte, famoso por su talento y porte, observó el lamentable estado en el que te encuentras. Las palabras desgarraron el orgullo de mi padre. Su rostro se contorsionó grotescamente de furia. Tras su partida, el sonido de la porcelana rompiéndose llenó la sala. Los sirvientes y criadas temblaban de terror, y ninguno se atrevía a acercarse. Observé el caos, reprimiendo la sonrisa que se dibujaba en mis labios. Justo entonces, una mirada sombría se posó sobre mí. Mi padre esbozó de repente una extraña sonrisa. El banquete de dentro de 5 días, ¿ya lo tienes preparado? Lin Dai debe actuar bien. No sigas el ejemplo de tu segunda hermana. Sí. Bajé la cabeza, manso y dócil. En mi vida pasada, fue en este banquete que mi padre empujó a la segunda hermana hacia adelante. A través de la danza de los 6 encantamientos, se convirtió en la querida concubina del príncipe heredero. En esta vida, la bailarina era yo. Pero antes de eso, había una persona que necesitaba conocer. El marqués Wang me recibió en la torre Linion, su mirada era fría y desprendida. ¿Deseabas verme?, lo formuló como una pregunta, pero lo dijo con seguridad. Asentí. ¿Hay algo con lo que debo pedirle ayuda al marqués? ¿Y por qué debería ayudarte? Porque hoy le envié un mensaje secreto a Sadjer Betrovet. Solo entonces se sentó, después de que le serví el té. Su mirada era profunda como un lago en calma, su tono distante. Los asuntos del señor Lin no me interesan. Sonreí levemente con los labios curvados.
Considere esto, Marqués, si mi padre consigue todo lo que busca, ¿perdonará alguna vez a la segunda hermana? Por un instante el Marqués Wyan se quedó paralizado, su voz se volvió más fría. No se atrevería. Me encogí de hombros, sin ofrecer ninguna garantía. ¿Quién sabe? Si de verdad fui favorecida por el príncipe heredero, que ocupa un lugar destacado en el Palacio Oriental, ¿qué vendrá después? Dejé que mis palabras se apagaran. El asco se reflejaba claramente en sus ojos. Alguien tan altivo como él solo podía desdeñar a gente como nosotros. ¿Qué quieres? Quiero conocer al emperador. Su expresión se endureció. ¿Qué? ¿Te atreves a tal insolencia? Me tapé los labios, riendo suavemente. Sus ojos brillaron con emociones cambiantes y su rostro se ensombreció aún más. Comprendió. La blanca luz de luna del príncipe heredero no era otra que la Nonce, la preciada consorte del harén. En mi vida pasada, como mi rostro se parecía al suyo, fui consentida y favorecida brevemente en la casa del príncipe heredero. No solo perdonó a mi padre, sino que también lo enalteció. La Nonce es solo tuya, ¿no es así? En aquel entonces no sabía quién era la Nonce, pero entendí lo suficiente como para asentir con indiferencia. En la cama, donde ardía su fervor, me obligó a repetir la caricia en su nuca. Ni muy suave ni muy fuerte, exactamente como ella. Me hizo dominar los 6 encantamientos, vestida con las sedas más finas, danzando sobre piel de zorro rojo. Lo detestaba, pero practicaba a la perfección. Por cada error, la concubina madre sufría, le cortaban el pelo, le rasgaban un jirón del vestido. Cuando mi regla me dejó agotada, sin ganas de servir al príncipe heredero, esa noche mi padre me envió la yema de un dedo cercenado. Fue entonces cuando comprendí que para proteger a la concubina madre, debía satisfacer a Ji Chao a toda costa. Esa noche, como siempre, esperé en mi habitación. Mi padre dijo que a menos que le diera otros 10.000 cuentos de plata, vendería a la concubina madre. Por lo tanto tuve que bailar los 6 encantamientos más impecables, complaciendo a Ji Chao antes de atreverme a hacerle mi petición. Sin embargo, no esperaba que el emperador en persona apareciera ese día. Bajo su mirada penetrante, Ji Chao reaccionó rápidamente y cayó de rodillas. Solo aprendió danza de las matronas de mi mansión. El señor Lin quería que bailara en el banquete de mediados de otoño, como ofrenda a su padre. Yo también caí al suelo en una reverencia. Entonces una mano ancha y cálida me levantó con suavidad. La consorte Ji llevaba muchos años fallecida. Esa miserable mujer se atrevió a hacerle daño al emperador, su muerte era merecida. No se preocupe, esta chica es la hija menor del señor Lin. Su origen es puro a diferencia de los de origen incierto. Hace 5 años, su hijo carecía de criterio. Le pido perdón a mi padre. El emperador no dijo nada, solo me apretó la mano suavemente. El aire está frío. Ponte más capas. Sus palabras fueron tiernas, su mirada se posó en Ji Chao. Es hija de una familia noble. Que conserve su dignidad. No la obligues a hacer lo que no desea. Ji Chao hizo una reverencia aún mayor con voz obediente. Tu hijo obedece. Pero en cuanto el emperador se marchó, su rostro se contorsionó de rabia. Lancy, solo bailarás para mí. Solo para mí. Me apretó con fuerza contra la cama, con la voz quebrada por la furia. ¿Por qué? ¿Te has enamorado de él? Dime, ¿te has enamorado de él? ¿Quién te permitió amarlo? ¿Cómo te atreves a bailar con tanto desenfreno delante de él? ¿Lo estabas seduciendo? Esa noche casi muero bajo su mano. Más tarde supe la verdad. En el harén había existido la consorte Ji, y en la casa del príncipe heredero, una joven llamada Lancy. Lancy había sido entrenada por el propio Ji Chao y luego entregada con su propia mano al emperador. Pero después se arrepintió. Tras haberme revelado ante el emperador, Ji Chao no pudo derribarme. Se vio obligado a mimarme con la mejor comida y ropa exquisita, criándome como un tesoro preciado. Me hizo aprender danzas ligeras y puras sin polvo. A papá le gustan, dijo, rechinando las palabras con odio, apretando los dientes. Su corazón hervía de resentimiento, necesitando una salida. Incapaz de desahogarse conmigo, descargó su tormento sobre la familia Lin.
En una sola noche mi padre perdió toda su posición. La madre concubina. Ese día, por fin, el marqués Wyan accedió a ayudarme. Pero antes de irse me advirtió, a partir de hoy, tus asuntos no tendrán nada que ver con Lin Su. Tercera hija del señor Lin, cuida de tu propio destino. Asentí. Lo entendí, temía que hundiera a mi segunda hermana. No. Debía quedarse para ayudarme a proteger a la concubina madre. El camino era peligroso, pero a partir de ahora, quedarían libres de las garras de la capital. El día que iba a encontrarme con Ji Chao, mi padre me vistió con una fina túnica de seda blanca, con el suelo cubierto de piel de zorro escarlata. Mis pies descalzos se hundieron suavemente en la piel, mi piel pálida brillando contra ella. La habitación olía a sándalo, y sus muebles eran casi idénticos a los de mi vida pasada. Fue como si hubiera regresado a esa jaula dorada. Un canario enjaulado, obediente, cuidadoso en cada movimiento. Espera aquí. El príncipe heredero llegará pronto. La voz de mi padre resonó, y luego se marchó apresuradamente. Mi danza de los 6 encantamientos había alcanzado la trascendencia, más perfecta que nunca. Me puse de puntillas, cada movimiento fluido y preciso. Hasta que por fin, un rostro familiar apareció ante mí. Más joven que en mis recuerdos, sus ojos estaban nublados por la confusión. Ha pasado tanto tiempo, susurré en mi corazón, con los labios curvados en la leve sonrisa que una vez adoró. Esa sonrisa que había practicado cientos de veces frente al espejo. Lan 11. Como era de esperar, murmuró el nombre. Afuera, los ojos de mi padre brillaban de satisfacción. Me dirigió una mirada de aprobación antes de marcharse. Ji Chao me rodeó la cintura con un brazo, con el otro recorrió mi frente, mi nariz, deteniéndose finalmente en mis labios. Su tacto era suave pero firme. ¿Quién eres? No tardó mucho en quedar fascinado, cuando la frialdad regresó a su voz y la neblina del deseo desapareció. Hice una reverencia y respondí con calma. Esta hija es de la familia Lin. Me llamo Lin Dai. Lin Dai. ¿Te conocía? Una vez vi a tu Alteza de lejos. Ji Chao reflexionó como si recordara algo vagamente. Ese baile, ¿quién te enseñó? Me encanta bailar desde pequeña. Busqué un maestro por mi cuenta. Un viento frío sopló desde afuera y me estremecí. De inmediato una pesada capa me cubrió los hombros. Levanté la vista con los ojos abiertos, llenos de inocencia y miedo. Una vez más se quedó paralizado mirándome en silencio. Su Alteza el Marqués Wyan ha llegado. La voz de un heraldo resonó en el aire. Ji Chao me dirigió una mirada larga y escrutadora antes de darse la vuelta para marcharse. ¿Es esto del príncipe heredero? El rostro de mi padre se iluminó de alegría. Acarició la capa una y otra vez con la mirada deslumbrada por la codicia. En mi vida pasada, mi padre llegó a ser oficial de 4º rango. Si el destino no se hubiera roto a mitad de camino, cuando Ji Chao ascendió al trono, podría haber llegado aún más alto. Ahora, una vez más soñaba con un gran cargo. 3 días después, llegaron hombres de la casa de Ji Chao. Felicidades a la tercera hija de la familia Lin. Su Alteza desea tomarte como su noble concubina. Tras la entrada de la princesa heredera en la mansión, serás ascendida a consorte secundaria. Sedas y brocados llenaban mi patio, el mayordomo sonreía cálidamente, sus palabras rebosaban cortesía. Apoyado en el marco de la puerta, me tapé la boca con una suave risa. Perdóname, ya tengo a alguien en mi corazón. Me temo que no puedo entrar al Palacio Oriental. El mayordomo se quedó paralizado, asombrado, con una expresión de sospecha en su rostro. Esta es la voluntad del Palacio Oriental. Mi padre se abalanzó sobre mí, agarrándome los hombros con furia. ¿Qué tonterías dices? Luego, volviéndose con una risa forzada hacia el mayordomo, dijo, mi hija es tímida, sus pensamientos son sensibles. Por favor, ignore sus palabras. Sea lo que sea que su Alteza desee, me encargaré de ello con todas mis fuerzas. La respuesta del mayordomo fue contundente, el Palacio Oriental no es un lugar cualquiera. Que su Alteza favoreciera a la tercera hija de Lin es una fortuna. Si fuera amada, ¿qué tesoro u oficio estaría fuera de su alcance?
Padre se inclinó aún más en obsequiosa gratitud. Pero aparté su mano con los ojos abiertos y llenos de inocencia, y la voz dulce. Pero ya no soy puro. ¿De verdad a Su Alteza no le importa? Mis palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Padre y el mayordomo se pusieron rígidos, con la mirada fija en mí. Padre reaccionó primero, su palma golpeó mi cara sin previo aviso. ¿Nunca has salido de tu habitación? ¿Cómo te atreves a decir semejante locura? Su furia palideció su rostro como si fuera a devorarme por completo. Me apreté la mejilla que me ardía y respondí con calma, esta será la última vez. La última vez en esta vida que me golpeé. ¿Qué dijiste? Padre no entendió lo que quería decir. El mayordomo finalmente recuperó la compostura, su expresión se ensombreció. Señora Lin, no hable más imprudentemente. Esto es grave. Debo regresar e informar a Su Alteza. Padre se apresuró a intervenir, haciendo una profunda reverencia. No lo entiendes. No es nada de eso. Mi hija simplemente es testaruda y descuidada al hablar. Pero el mayordomo lo ignoró con la mirada fija en mí. Si se descubría que engañaba al príncipe heredero, el castigo sería severo. No engañé. Sostuve su mirada fija. El dormitorio de Ji Chao albergaba una cámara secreta, cuyas paredes estaban adornadas con retratos de Lanxi. En mi vida pasada, había entrado a trompicones, solo para quedar atrapado debajo de él como un loco. Sus ojos ardían de obsesión. ¿Sabes? Solo pensar en ti abrazada a él noche tras noche me vuelve loca de celos. Eres mía, cada centímetro de tu carne, cada hueso me pertenece. Su mirada estaba llena de manía, aterradora por su hambre. Pero ni yo ni Lanxi le pertenecíamos. Esa noche las matronas del Palacio Oriental irrumpieron en mi habitación. Me obligaron a tumbarme en la cama y me separaron las piernas. El dolor era abrasador, mi dignidad destrozada. Hasta que, intercambiando miradas, se retiraron bruscamente. Momentos después entró Ji Chao. Me levanté lentamente de la cama, haciendo una reverencia. Pero él me sujetó la barbilla con los ojos encendidos de furia. ¿Quién es? Su voz, cargada de ira, parecía provenir de las profundidades del infierno. El miedo de mi vida pasada me atenazaba la garganta, dejándome sin palabras. En esa vida, al entrar en el palacio, me instalaron en el Palacio Changlu, los mismos salones que antaño pertenecieron a la consorte Ji. Al principio el emperador me encontró novedosa. Me nombró consorte Dai convocándome a diario, y joyas y tesoros inundaban mi residencia sin cesar. Pero cuando se descubrió la corrupción de mi padre, su desprecio por la familia Lin aumentó. Sus visitas disminuyeron, su favor se desvaneció. A medida que el emperador se distanciaba, Ji Chao aparecía con más frecuencia. Me atrapó en sus brazos, apretándome el cuello con crueldad. Me obligó a mirarme en el espejo de bronce. ¿De verdad crees que puedes reemplazarla? Insensato. Nunca quise reemplazar a nadie. Fueron ellos quienes me obligaron a aprender cada sonrisa, cada ceño fruncido, cada gesto de Lanxi. Padre atesora el reino y desprecia la corrupción. Solo tú toleras los crímenes del señor Lin. Lanxi, eres mía. Loco de obsesión, me atormentó en la misma cama donde una vez yací con el emperador. Pero él nunca lo supo, no me importaba el destino de mi padre. Cuando me enteré de que la concubina madre había muerto mientras yo estaba encerrado en palacio, mi deseo de vivir se hizo añicos. Había usado su belleza para persuadir a los guardias, rogando verme una vez. Pero ella no lo sabía, me habían enviado al palacio. Lin Dai. No existe tal persona en la mansión del príncipe heredero. Los sirvientes solo sabían que Ji Chao me llamaba Lanxi, nunca mi verdadero nombre. Al ver su belleza la engañaron, prometiéndole ayudarla a encontrarme, solo para degradarla a su juguete. Una hermana de la casa, con un poco de compasión, me envió un mensaje en secreto. Para cuando le supliqué a Ji Chao, ya era demasiado tarde. Está muerta. Pronunció las palabras con frialdad y luego me clavó una mirada extraña. ¿Qué era ella para ti? Tenía cierto parecido. Ella era mi concubina.
Sentí un silencio sepulcral en mi interior, con las uñas clavándose en las palmas. Ji Chao se burló con una voz fría como el hielo. No era más que una concubina. ¿Qué tenía que ver con dejar la mansión Lin y entrar en el Palacio Oriental? Sin mirar atrás, se dio la vuelta y se marchó. Supliqué a otros que recuperaran el cuerpo de mi madre concubina para enterrarla, siempre había temido convertirse en un fantasma errante. Pero el rostro del sirviente se contrajo de inquietud. No es que me niegue, pero ya no queda cuerpo. Su Alteza disfruta de la estimulación. Para complacerlo, los sirvientes la encerraron en una jaula con perros salvajes. Le arrancaron la carne hasta que solo quedaron los huesos. Su Alteza encontró la sangre repugnante y ordenó quemar los restos. Casi me ahogo de dolor. Ji Chao finalmente me soltó, el frenesí se desvaneció de sus ojos, la locura de la posesión se desvaneció. Al fin, ¿qué quieres? Las lágrimas brillaron mientras susurraba. Su Alteza ha llegado demasiado tarde. La noche anterior a mi encuentro con Ji Chao, fui a la finca del marqués Guayan con el pretexto de visitar a mi segunda hermana. Allí en el pabellón sobre el agua bajo la luz de la luna, bailé con túnicas blancas como nieve a la deriva. El emperador, al pasar por la galería, se detuvo y su mirada se posó en mí. Parecía una vieja conocida. Me observó largo rato y luego jugó conmigo al ajedrez hasta el amanecer. La noche siguiente volví a encontrarme con el emperador. Un discreto carruaje me llevó a una residencia apartada. Me estrechó la mano con la mirada clavada en mi rostro. ¿Estarías dispuesta a seguirme? Me sonrojé bajando la mirada con timidez y vergüenza. Todo depende de la voluntad de mi señor. Me abrazó con fuerza, el deseo ardiendo en la cálida habitación. ¿No te interesa saber quién soy? Lo rodeé con mis brazos, apoyándome en su cuello. Solo sé que mi señor es brillante, maduro, refinado e incluso conoce al marqués Guayan, sin duda, no es un hombre común. Pero sea cual sea tu posición, con que me trates bien, me basta. Desde pequeña he sido muy cercana a mi segunda hermana. Ella ha encontrado un hombre tan maduro y atractivo como el marqués Guayan. Yo también deseo lo mismo. Los ojos del emperador brillaron con fuerza, profundamente conmovidos. Mi obediente Lin Dai. Su voz temblaba de emoción mientras me abrazaba. Qué conmovedor que no te importe el estatus, sino que me ames por mí mismo. En el presente los ojos de Ji Chao estaban llenos de intenciones asesinas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es eso de llegar demasiado tarde? Su mirada se oscureció aún más. Antes de poder responder, las lágrimas me corrieron por las mejillas. ¿Tu padre te obligó? Su rostro se tornó sombrío. Así que Lin Yunya se atrevió a presentarte ante mí, y también a ofrecerte a otro. Muy bien, Lin Yunya, ¿te atreves a burlarte de mí? Bajé la cabeza, llorando en silencio. Cuando por fin no pudo más, a punto de irse furioso a confrontar a mi padre, me arrojé a sus brazos. Su Alteza. Sollozando le rocé la nuca con la mano, un toque sutil y provocador. Su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Me agarró la muñeca. ¿Qué haces? El dolor me hizo estremecer. Susurré suavemente. Si a su Alteza no le gusta, yo. Continuó. Bajó la voz y me guió la mano hacia atrás. Caímos juntos en la cama, pero al final, no hizo nada. ¿Su Alteza me considera impuro? El cuerpo de Ji Chao se tensó. Hasta que descubra quién fue, permanecerás intacto. Lin Dai. Lin Dai. Desde afuera se oyó la voz de mi padre, emocionada. Lin Dai, mi querida hija, ha llegado una fortuna incalculable. Ji Chao se levantó al instante, ocultándose tras el biombo. Lin Dai, ha llegado un decreto imperial que te otorga el título de dama hermosa. Este colgante de jade otorgado por el eunuco que leyó el decreto, es para ti. Mi padre me puso el colgante en la mano, el mismo que una vez vi en el emperador, y que él se había quitado en un momento de pasión para que yo lo admirara. Ve a recibir el decreto. Mi padre me instó y se marchó a toda prisa. Los sirvientes entraron enseguida, preparándome ropa limpia y agua para lavarme. Solo después de vestirme se retiraron. En el espejo de bronce se reflejaba una joven de exquisita belleza,
cautivadora e indescriptible. Entonces apareció Ji Chao con el rostro lívido. «Familia Lin, ¿qué tal lo calculáis?» Su voz era venenosa, rechinaba los dientes con odio. Fruncí el ceño con lágrimas en los ojos. No sabía quién era. Fue solo. El rostro de Ji Chao se retorció como si se hubiera tragado una mosca. El asco y la furia se reflejaban en sus rasgos. Todos ustedes, de verdad. Se paseaba por la habitación, con las venas hinchadas en las sienes, incapaz de articular palabra. Su rabia crecía como una tormenta hasta que finalmente rugió, con los ojos enrojecidos, y salió furioso. Antes de irse les gritó a los sirvientes: «Lo que pasó hoy, nadie debe hablar de ello». Y así logré lo que buscaba, entrar al palacio. Al volver al palacio Changlu, me transformé en un espejo de Langxi, con 8 partes iguales. Sabía bien que el emperador adoraba su frágil atractivo, mientras que Ji Chao ansiaba una pureza velada por la tentación. Cuando el emperador apareció ante mí vestido de día y con túnicas, me quedé paralizado y caí de rodillas. Mis rodillas golpearon el suelo con tanta fuerza que se me llenaron los ojos de lágrimas. El emperador, angustiado, me abrazó. «Por ahora, quédate aquí. Si algo te desagrada, dímelo, ¿quieres? Tu concubina lo entiende». Susurré, apoyando la cabeza en su pecho. «¿Eres infeliz?». Me ladeó la barbilla, frunciendo ligeramente el ceño. Negué con la cabeza, suspirando. «Pensé que solo eras un hombre de noble cuna. Nunca imaginé que lo fueras. Me temo que he llegado demasiado alto». Su mirada se profundizó, luego bajó la ceja hacia la mía. «Muere, no te preocupes. En mi corazón, solo estás tú». «Sí». Las lágrimas brillaban en mis pestañas, mi rostro brillaba de emoción. El corazón del emperador se conmovió. Justo cuando se acercaba, se oyó la voz de un eunuco desde afuera. «Su Majestad, el príncipe heredero solicita audiencia». El emperador me soltó a regañadientes, dándome un beso en los labios. «Esta noche regresaré». Tras su partida, innumerables tesoros fueron entregados a mi palacio. Las criadas bajaron la mirada, fingiendo ignorancia, pero sonrieron al ver maravillas insólitas llenar mis aposentos. Entre esos rostros extraños, reconocí a uno familiar. «A partir de hoy, te sirviente Tuo Exan atenderá a mi señora». Se arrodilló ante mí, humilde y cautelosa. En mi vida pasada, ella fue quien mintió. Acorralado y sin escapatoria, intenté arrastrar a Ji Chao conmigo. Pero en el momento crítico, Tuo Exan se desplomó al suelo. Era mi señora. El príncipe heredero es inocente. Mi señora no quiso servir a su majestad voluntariamente. Viendo la fuerza de su alteza, deseó su cuerpo. Ordenó a este sirviente que buscara una medicina fuera del palacio para mejorar su salud. Su Alteza, deseoso de compartir la carga de su majestad, accedió. Pero mi señora quemó incienso mezclado con drogas, lo que hizo que su Alteza se equivocara. De rodillas, se arrastró hacia mí llorando. «Mi señora, por favor, no persista en esta locura». De hecho, se encontraron restos de incienso con drogas entre las cenizas. Ji Chao se arrodilló con el rostro contraído por la angustia. Como presentía su lascivia, no me atreví a presentársela a mi padre. Pensaba observarla más tiempo. ¿Quién hubiera imaginado que mi padre la vería y se alegraría? Pero nunca supe que su corazón fuera tan perverso y corrupto. Que mi padre juzgue con claridad. El emperador me miró fijamente con el ceño fruncido y la mirada fría, ignorando mis súplicas. Con una furiosa patada en el pecho, me arrojó hacia Ji Chao y se alejó. Caí completamente en las garras de Ji Chao. Sus manos me aferraron la garganta apretándome hasta que me quedé sin aliento, solo para ceder antes de que la muerte me reclamara. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué todos me traicionan? Sus ojos brillaban con fiebre. Su voz se redujo a un susurro ronco. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo muerta? Ja fue una tonta al atreverse a amarlo. Bastaba con un toque de veneno en la taza de té que le sirvió a su padre. Solo un poquito y desapareció. Sus dedos se apretaron inconscientemente. Mi visión se oscureció. Pensé que moriría.
Pero el dolor agudo me arrancó de golpe. Ji Chao lloró a borbotones mientras me rompía la muñeca. Luego mis piernas. Se rió salvaje y desquiciado con su voz un gruñido feroz. Mueran, mueran todos. Solo en la muerte me pertenecerás de verdad. Ninzu. Fue la voz de Tuo Excian la que me sacó de la desesperación. La ayudé a ponerse de pie, susurrándole suavemente, de ahora en adelante te molestaré. Bajó la cabeza rápidamente. Es el deber de una sirvienta. Pronto todos los asuntos del palacio Chanlu quedaron en sus manos. Se convirtió en mi mayor confianza. Incluso mis pensamientos secretos de mujer, los compartiría con ella. El emperador lleva días viniendo a verme. Mírame. Incliné la cabeza sonriendo tímidamente, pero luego suspiré. Dime, ¿de verdad me valora su majestad? Es mayor, sí, pero ¿quién más me ha tratado con tanta sinceridad? ¿A mi señora le gusta el emperador? Sí. Me trata bien, así que me cae bien. Esa misma tarde, Tuo Excian se disculpó. Y como era de esperar, Ji Chao no se quedó quieto. Lo amas ahora, ¿verdad? Sus ojos ardían de odio mientras me miraba fijamente. Miré hacia atrás con inocencia. Ahora soy la concubina del emperador. Amarlo es natural. ¿Te atreves? ¿Por qué no? Ella se atrevió por mucho tiempo, ¿por qué yo no? Se quedó paralizado con el rostro contorsionado por el dolor, y luego se endureció con una determinación temeraria. Se abalanzó atrapándome en sus brazos, mordiéndome profundamente en el hombro. No te vayas, por favor. Con Lon aferrado a mí, y esta cámara impregnada de recuerdos, me confundió con ella una vez más. Pero lo aparté con frialdad. Fuiste tú quien me entregó al emperador. Querías que asegurara tu posición. ¿Qué derecho tienes a decirme que no vaya? Yo. Ji Chao se tambaleó hacia atrás, extendiendo su mano temblorosa hacia mí, vacía. Saqué una caja de sándalo de debajo de la cama. Dentro, varias cartas. Antes de que pudiera hablar, me las arrebató. Su voz tembló al leer. Lon, ella, así que era cierto. Ella todavía me amaba. Aturdido, dejó caer las páginas, apresurándose a recogerlas. Rió y lloró a la vez. Fue mi culpa, creí las mentiras de Tuo Excian. Pensé que me había traicionado. Perdóname, Lon. Te traeré de vuelta, empezaremos de nuevo. Por favor. ¿Por qué no me lo explicaste? ¿Qué he hecho? Merezco la muerte. 2 vidas, y esta era la primera vez que veía a Ji Chao destrozado, vulnerable. Pero solo sentía una oscura satisfacción. Después de esa noche, Tuo Excian nunca volvió a aparecer. Los nuevos asistentes eran torpes, sus peinados anticuados. Era como si ella hubiera desaparecido. El emperador lo notó. Con una sola mirada, el jefe de los eunucos salió a preguntar. Pronto regresó con noticias. Tuo Excian había fallecido repentinamente. La muerte repentina de una criada cercana, y yo, su ama, no sabía nada, la sospecha era inevitable. El eunuco hizo una reverencia con voz grave. Si alguien se atreve a hacer morir a una concubina desprestigiada, que me hable. Su Majestad lo aprecia mucho. En cuanto a Tuo Excian, el emperador ha ordenado a la corte interna que investigue. Parpadeé fingiendo lágrimas de gratitud. Nadie me ha hecho daño. Solo hay un pequeño detalle, el hermano menor de Tuo Excian sirve en la casa del príncipe heredero. Ahora que ella se ha ido, por favor, encárgate de que le llegue algo de plata. El eunuco hizo una pausa y asintió. Días después, corrió el rumor de que el otrora favorito príncipe heredero había sido regañado por el emperador. ¿Ya tienes tantas ganas de ascender? Mi corazón se llenó de alegría. Claramente la muerte de Tuo Excian había sido rastreada y atribuida a Ji Chao. Mi padre me escribió instándome a susurrar por él junto a la almohada del emperador. Por supuesto, lo apaciguaría. Pero en lugar de eso, llevé la misma carta que él había enviado y la puse en manos del emperador. La estudió largo rato con la mirada fija en mí. ¿Qué te parece? Parece que fui descuidado.
Casi me olvido de mi querido suegro, dijo en voz baja, con palabras suaves pero cargadas de intención asesina. Hice un puchero, me deslicé detrás de él y comencé a masajearle los hombros con suavidad. Por favor, Majestad, tenga piedad de mí, susurré con la mirada baja. Mi padre es tan obstinado. Temo que si fracaso se enfade. El emperador hizo una pausa y me abrazó. ¿Y cómo quieres que te muestre piedad? Bajé la cabeza con voz suave como la seda. No sé, quizás concédele un poco de oro y joyas. Pero me temo que lo que realmente desea no es riqueza. Suspiré. Su rango es bajo, sus habilidades escasas. Además, Su Majestad emplea hombres con su propia sabiduría. Puede que no sea muy culto, pero entiendo que quienes están en el palacio interior nunca deben inmiscuirse en los asuntos de Estado. La mirada del emperador se agudizó brevemente y luego, de repente, rió. Pensé que Lin Dai era simple, pero parece que comprendes esas verdades. ¿Se está burlando Su Majestad de mí? Fingí disgusto, mi cuerpo suave como el agua apoyado en su pecho. Eso solo profundizó su ternura. Como era de esperar, mi padre pronto recibió una recompensa en forma de tesoros, pero también atrajo la atención del emperador. Me llegó la noticia de que alguien estaba investigando mi pasado. Incluso se llevaron a la anciana madre que me enseñó a bailar para interrogarla. Contemplé el jardín primaveral y reí a carcajadas. Una vez iniciada la investigación, ciertos secretos ya no podían ocultarse. Oí que ustedes dos estudiaron la danza de los 6 encantamientos, dijo el emperador con ligereza, aunque sus ojos me sondeaban. Asentí rápidamente. Sí. No solo yo, mis hermanas mayores también lo aprendieron. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza sin comprender, luego dudé y asentí. A papá le gustaba verme bailar. Incluso traía gente a verme actuar. La expresión del emperador se ensombreció. Me acarició la mejilla con silenciosa compasión. Lin Dai ha sufrido mucho. Negué con la cabeza. No hay sufrimiento, ahora tengo a Su Majestad. Pero pronto mi padre fue destituido. Las pruebas eran irrefutables. Incluso los secretos de la casa del duque salieron a la luz. Recibí varias cartas de casa. Las puse sobre la mesa, solo para encontrar los sellos alterados al día siguiente. No les hice caso. Cuando el emperador vino a mi palacio, me preguntó ¿por qué no has abierto tus cartas? Hice pucheros. Leerlos solo haría las cosas más incómodas. Mi padre ha obrado mal, merece un castigo. El emperador se quedó en silencio y luego estalló en carcajadas. Dices la verdad. Y si tu padre vino a mendigar por tu culpa, entonces es un necio. Bendecido con una buena vida, pero insatisfecho, siempre aspirando a un alto cargo. Su mirada se atenuó ligeramente, aunque pronto recuperó la calidez. Lin Dai es verdaderamente sensato. Su Alteza, han encontrado la capa. Una sirvienta entró con una hilera de amarillo pálido. Al ver al emperador, cayó de rodillas asustada. Me acerqué para tomarla, frunciendo el ceño. Esto no es mío. El mío era más nuevo. Sí, mi señora. Lo encontraré. Pero antes de que pudiera irse, un trozo de papel se cayó de los pliegues, con caracteres escritos con sangre. Me quedé paralizado. El emperador se agachó y lo recogió. Era una nota de suicidio, las últimas palabras del anonce. En mi última vida, cuando Ji Chao me arrojó medio muerto a una cámara oscura, se burló, ella también murió aquí. Ve a hacerle compañía. Había vislumbrado esa misma carta entonces, pero morí antes de poder leerla. Esta vez había escondido la capa a propósito, esperando. La confesión escrita con sangre lo registró todo, las noches y los días del anonce con Ji Chao, como él la entrenó para ganarse el favor del emperador. Como lo amó con locura hasta la muerte. Incluso ahora, no puedo creer que el príncipe me rechazara. Su Alteza, la nonce se adelantará. Lo había amado con locura, entregando incluso su vida. Pero ahora, en manos del emperador, sus palabras tenían un significado completamente diferente. Se quedó inmóvil en la cama durante toda una guardia, con expresión indescifrable. Permanecí arrodillado a su lado en silencio como una piedra.
Por fin, suspiró profundo y largo haciéndome señas para que me acercara. ¿Has leído esta carta antes? Negué con la cabeza. Nunca. Solo hoy me enteré. Sus ojos me escrutaron indescifrables. Susurré al fin. En verdad, antes el príncipe heredero vino aquí. Descubrió una caja debajo de la cama. Dentro había muchas cartas. Después de leerlas, lloró y se arrepintió amargamente. No sé qué contenían. Dices que vino aquí. Ya lo conocías. Los ojos del emperador brillaron de furia, ensombrecidos por un temor tardío. Caí de rodillas rápidamente. Ese día, mi padre trajo invitados a verme bailar. Entre ellos estaba el príncipe heredero. ¿Y más? ¿Más qué? Me mordí el labio armando un gran arrojo. 3 días después de mi baile, el príncipe heredero envió hombres a la Casalín, declarando que deseaba tomarme como concubina predilecta. Sin embargo, solo pensaba en su majestad, así que me negué. El emperador se marchó con el rostro enfurecido y no visitó mi palacio durante varios días. Cuando busqué al jefe de los eunucos, solo parecía preocupado. No pregunte, mi señora. Por ahora su majestad no puede venir. Contemplé las imponentes puertas del salón Qinceng, con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Bastardo. El rugido del emperador rompió el silencio. Pensar que se atrevía a llegar tan lejos. Su furia hacía temblar los muros del palacio, su ira tan feroz que me hizo temblar. Sin embargo, al doblar la esquina y quedarme en sombras, no pude evitar reír. Más tarde supe que desde que descubrió la loca devoción de Langxi, Qi Chao ya no se molestaba en esconderse. Colgaba retratos de ella en su estudio, ahogándose a diario en vino y recuerdos. Langxi, espérame. Cuando ascienda al trono, seguirás siendo mi emperatriz. Incluso en la muerte compartiremos la misma tumba. Langxi, ¿cómo pudiste abandonarme? Me equivoqué. Vuelve. Anoche no viniste a mis sueños, ¿también estás enfadado conmigo? Cada susurro delirante que murmuraba en estado de ebriedad llegaba a oídos del emperador. Pronto Qi Chao fue acusado de traición y reducido a plebeyo. La emperatriz permaneció arrodillada afuera todo el día, pero el emperador no la miró ni por un segundo. Su Majestad, la emperatriz ruega permiso para entrar en un templo y rezar. Aprobado. El emperador ni siquiera levantó la cabeza. Sin embargo, su mirada se posó en mí. Lin Dai, ¿sabes por qué me desagradan las mujeres demasiado inteligentes? Me quedé paralizada. Su Majestad dice que no soy inteligente. De repente se rió. Mi madre luchó una vez por sobrevivir en el harén. Al final, murió protegiéndome. Entonces pensé, mejor que el harén esté lleno de mujeres sencillas. Así que sin importar el nacimiento ni la familia, me daba igual. Si de verdad favorecía a alguien, ni siquiera insistía en conservar a la consorte Ji. Ella era solo una entre muchas. Sin embargo, era a quien más amaba. Y por eso desconfiaba. Lin Dai también es muy astuto. Dicho esto, se dio la vuelta. Me desplomé en el suelo pálido y con la espalda empapada en sudor frío. El emperador siempre supo que Lanxi era inocente, simplemente le había dado una oportunidad al príncipe heredero. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Así que este era el harén, 9 vidas, pero siempre a un paso de la muerte. Al final, el emperador no me mató. Solo se enfrió manteniéndome a distancia. 3 meses después mi padre fue emboscado por Qi Chao en las afueras de la capital, asesinado con tanta brutalidad que nadie se atrevió a mirar su cadáver. Mi segunda hermana trajo a la madre Lin a ver el cuerpo. En su carta escribió que le escupió. Ni siquiera quiso recoger sus restos. Descansa tranquila, hermanita. Qi Chao fue encarcelado por el asesinato, pero su rango lo libró de la ejecución. En cambio, fue exiliado. Mientras tanto, mi madre Lin y todo en casa estaban bien. Mi hermana estaba embarazada y ella la cuidaba con esmero. No sabemos cuándo te volveremos a ver, escribió, pero te extrañamos muchísimo. Sonreí levemente, doblé la carta y escribí una para Qi Chao, escrita de puño y letra por Langxi. Langxi te dejó cartas.
Pero no las que te enseñé. Te odiaba profundamente recordando cada vileza que hacías, como le enseñaste a complacer al emperador. Si no, ¿por qué crees que su majestad te despreció de repente? Ella no te amaba. Yo tampoco. Esa noche llegaron noticias de Mujichao, consumido por la ira, tosió sangre y murió. Dormí profundamente. Una vez pensé que mi vida se pudriría tras los muros del palacio. Sin embargo, cuando cumplí 40, el emperador falleció. El nuevo soberano me concedió la libertad. Fue el marqués Guayan quien imploró mi libertad. A las puertas del palacio mi hermana y mi madre Lin me esperaban. Había envejecido con mechones de plata en el cabello, pero aún conservaba su belleza. Me tomó de la mano como en la infancia. Volvamos a casa. Sí. El fin.